El CADE, Diversas Voces, Un Solo Perú, nos invita a abrazar nuestra diversidad y, en base a la unión, a construir un Perú inclusivo, competitivo y próspero. Los empresarios tenemos la vocación de responder a este llamado. No es tarea fácil. Es riesgoso y exige sacrificio. Pero es esa idea la que nos llevó a crear algo nuevo, lo que nos impulsa. Según una publicación de Rolando Arellano, el Perú es el país más empresario del mundo. ¿Te reconoces emprendedor, comerciante, dueño de un taller, una embarcación? ¿Eres agricultor, artesano, profesional independiente? No importa cómo lo llames. Estás haciendo empresa. Eres un empresario. Somos millones de empresarios, pequeños, medianos y grandes. Estamos en las ciudades, en los lugares más remotos, en todas las regiones, formales e informales. Somos motor de desarrollo, progreso y bienestar de nuestro país. Le damos empleo a millones de personas y sustento a sus familias. En las últimas 2 décadas, gracias a la libertad de hacer empresa, el Perú creció más que los otros países de la región. Se redujo la pobreza y se fortaleció la clase media. Todo esto suena muy bien, pero vino la pandemia y nos sacó la venda de los ojos. Nos mostró la cruda realidad de un país con enormes brechas sociales, el resultado de décadas de gobiernos de espaldas a sus ciudadanos más vulnerables, quienes viven en condiciones deplorables, sin acceso a los servicios más básicos y sin la esperanza de poder forjarse una vida digna. Ante tanta carencia y sufrimiento, ¿basta solo con extender una mano solidaria? El Perú del Bicentenario reclama una aspiración más elevada. Esta es una convocatoria a todos los empresarios honestos, pequeños, medianos y grandes, para comprometernos a trabajar en pos de una agenda país. ¿Cómo lo hacemos? Con hechos, no declaraciones. Valorando, cuidando y capacitando a nuestros colaboradores. Trabajando mejor entre nosotros en la cadena productiva con grandes MIPES y pymes para reducir la informalidad. Invirtiendo en tecnología para escalar en la tabla de posiciones en el mundo. Apostando por ser empresas socialmente responsables, participando en alianzas público-privadas, combatiendo la percepción de que los que hacemos empresas somos corruptos, mercantilistas, fríos, lejanos a la realidad del país, y más bien que el crecimiento y el éxito sean vistos como elementos positivos, esforzándonos por sacar del sistema a los empresarios corruptos, que abusan del poder y que usan malas prácticas. Unidos en movimientos como empresarios por la integridad. En suma, operando con los principios de un empresariado comprometido a construir el país que soñamos. Los empresarios nos caracterizamos por hacer, no hablar. Hoy tenemos que evidenciar y comunicar mejor lo que hacemos. Estamos ante una grave crisis. Todos lo sabemos. No queremos perder más empresas ni más empleos. No queremos vivir en este caos de institucionalidad y gobernabilidad. Ser buenos empresarios no es suficiente. Esta es una convocatoria a ser empresarios activistas, empresarios que defiendan la libertad y la democracia, y que demanden al gobierno de turno que los recursos e impuestos sean utilizados para brindar acceso a servicios públicos de calidad en beneficio de todos. Alzando nuestra voz para seguir construyendo el futuro del Perú. Bienvenidos a la sesión Empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú. Para escuchar la voz de los empresarios, tenemos con nosotros a 7 representantes de la mesa redonda formuladora de los 10 principios de los empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú. En esta sesión, que es un panel de una sola ronda y voy a formular una sola pregunta a cada uno de ellos acerca de los principios. Estos 10 principios están agrupados en 4 bloques: ciudadanía y Estado, trabajadores,
clientes y consumidores y cadena productiva. Estas intervenciones van a puntualizar 3 de los 4 bloques y serán de 4 minutos cada una. El bloque de principios relacionados a ciudadanía y Estado se van a tocar de forma transversal. Para cuidar los tiempos, les haré un gentil recordatorio cuando se estén excediendo. Empecemos. Empezamos con Alberto. Buen día. Bienvenidos todos. Alberto, vamos a empezar contigo. ¿Cómo ha sido el trabajo del comité formulador y por qué ha sido tan importante tener este espacio de intercambio entre los empresarios? Mira, la importancia tiene, y muy grande, la diversidad que ha participado en este comité es muy importante. No solo es Lima, son las provincias, son las regiones. Hacer participar a gremios y empresarios de regiones creo que ha recogido muchísima más información de la que antes podíamos tener. El país viene por una crisis de 1 año y 8 meses, vamos camino al segundo año, y esta crisis no solamente es el COVID. Tenemos un cambio de gobierno que ha ocurrido un poco más de 100 días atrás y que realmente ha, digamos, contribuido a incrementar el tema de la crisis. Tenemos una situación muy difícil porque se retrae la inversión extranjera y nacional, se reducen los empleos y se sigue persiguiendo a las empresas que tributan en vez de hacer tributar a todos. Este comité y la acción de comunicación entre los empresarios y los gremios, tenemos que seguirla, tenemos que mejorarla, tenemos que hacerla realidad, sobre todo dirigida a regiones. Yo acabo de participar en el Día del Exportador en Pucallpa. Me quedé totalmente sorprendido por la falta de participación del Estado, a excepción de PROMPERÚ, que fue quien organizó esta reunión. Espero que en este día, en el CADE, el Estado esté presente. Nosotros tenemos que comunicar al Estado lo que necesitamos, pero también tenemos que exigir a que el Estado camine, a que las regiones inviertan y el Estado cumpla con la misión que tiene encomendada por nuestra Constitución. Quiero resaltar también el proceso de validación, por último, y los 5 meses de trabajo, que esperemos que sean muchos más, porque esto hay que continuarlo. Carlos, tengo entendido que ya tenemos 48 adherencias, ¿no es cierto?, a la fecha. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Estás en mute. Estás en mute, Carlos. Perdón. Bueno, saludarlos y a ti y a todos los que nos están viendo y siguiendo en este evento tan importante. Carlos Alberto nos ha explicado cómo empezó este trabajo en el comité formulador. Me gustaría preguntarte o que nos cuentes cuál ha sido el fruto de este trabajo finalmente. Bueno, yo quisiera en primer lugar, Mariana, agradecer la oportunidad de participar en este espacio en representación de las cámaras de comercio regionales de toda la costa, la sierra y la selva de nuestro país, quienes a su vez representan a los emprendedores comprometidos con el desarrollo de su región y obviamente también del país, sobre todo en estos tiempos de crisis y situación tan difícil que venimos pasando, ¿no? En ese sentido, realmente hoy extendemos nuevamente y reafirmamos nuestro compromiso por fortalecer nuestra participación en estas organizaciones de la sociedad civil para impulsar realmente un diálogo y una acción que lleve a nuestro país a una vía de desarrollo que tanto se necesita. Somos un país lleno de vocación emprendedora, definitivamente, con ganas de seguir adelante, y eso es algo que el mundo lo reconoce en cada uno de los peruanos. Pero para lograr realmente este máximo potencial necesitamos predictibilidad y sobre todo se necesita un ambiente donde prime el diálogo, la paz social, el respeto a las libertades individuales y colectivas, un Estado promotor
y también reglas claras y respeto a la ley. Esta pandemia, como bien lo has dicho, nos ha golpeado trágicamente en la salud de la población. Hemos perdido más de 200.000 peruanos en esta guerra con la pandemia. También nos trajo una consecuente crisis económica con la caída del empleo. Y a pesar de todo esto, aquí estamos, siempre prestos a seguir trabajando por el Perú para recuperar la salud de la población y sobre todo la reactivación económica. Los emprendedores tuvimos un rol solidario también y mayormente silencioso durante la crisis sanitaria. Acá quiero destacar dos casos que demuestran esta solidaridad empresarial. La campaña de Respira Perú, que permitió implementar 26 plantas de oxígeno en 12 regiones del país, y el movimiento Cadena de Solidaridad Empresarial Hombro con Hombro, que ha canalizado hasta la fecha apoyo a más de 500.000 personas vulnerables y ha contribuido también al proceso de vacunación. Este es nuestro compromiso como personas que nos desempeñamos en la empresa, enfocados en unión y solidaridad. Durante la pandemia también han habido carencias y que se han evidenciado brechas, desigualdades que en los últimos años han estado incubadas. Entonces, nuestro gran compromiso también es trazar un camino común donde las empresas, el Estado, la sociedad civil, tengamos un papel irrenunciable para cumplir en la búsqueda de un crecimiento económico integral, sostenible y equitativo para todos los peruanos. Hablabas de los frutos, creo que el fruto realizado, el trabajo realizado por el Comité Formulador, hemos logrado consensuar y socializar a través de todas las cámaras de comercio del país los principios empresariales que están vinculados a 4 ejes importantes: la ciudadanía y el Estado, hacia los trabajadores, hacia los clientes y consumidores y hacia la cadena productiva. Como empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú, nos guiamos por estos principios en los que no nos comprometemos a trabajar por el Perú que anhelamos. Bueno, hoy enfrentamos los retos que tenemos, redoblando nuestro esfuerzo y compromiso por el desarrollo sostenible del país. Los empresarios asumimos este compromiso de contribuir de manera directa a recuperar la gobernabilidad y ayudar a la reactivación económica de sectores que aún están rezagados. Impulsamos esta reactivación con un enfoque sectorial y territorial. En tal sentido, estamos orgullosos de nuestro trabajo, nos comprometemos a aplicar principios de integridad, legalidad, diversidad, equidad, sostenibilidad, dignidad e inclusión, fomentando la descentralización y la formalización de la economía. Queremos reconocer también que en algunos momentos no hemos estado a la altura de las circunstancias y queremos en esta coyuntura marcar un hito y un punto de inflexión, promoviendo una clase empresarial basada en principios, responsable y comprometida con el desarrollo del país. Un empresario responsable que debe cubrir 4 aspectos de responsabilidad. Su responsabilidad jurídica, que nos compromete a cumplir con la ley y velar por que ésta se cumpla en todas las instancias de nuestro quehacer empresarial. La responsabilidad económica, que nos compromete a generar valor agregado productivamente, generando empleo digno y oportunidad de desarrollo. La responsabilidad social, que nos compromete a contribuir en el mejoramiento de nuestro entorno empresarial y social, no solo con filantropía, sino con participación directa en nuestra comunidad. Y finalmente, la responsabilidad ambiental, que nos compromete a cuidar nuestro entorno y fomentar los mecanismos de desarrollo limpio orientados a prevenir el cambio climático. Ese es nuestro compromiso. Enfrentamos estos retos con mucha solidaridad y con mucha empatía. Gracias, Carlos. Bueno, estos principios van más allá de la pandemia. Y todos tú has dado 2 buenos ejemplos de esa solidaridad del empresariado peruano. Pero estos principios han sido pensados en una visión de largo plazo sobre el rol de las empresas y el rol del empresariado en el bienestar y el progreso de la sociedad. Como dijo Jim Hemberling en la primera sesión, las empresas pueden ser una fuerza para el bien común, pero para que esto sea posible, tenemos que trabajar juntos, mejor juntos entre nosotros y mejor con los otros agentes de la sociedad. Así que en las siguientes intervenciones lo que vamos a hacer es ahondar sobre cómo vamos a hacer esto a través de estos 10 principios. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Vamos con Ana María. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, ¿qué tal, Mariana? Bueno, en nombre de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa PYME Perú, quiero que me honren presidir. Saludo a todas las personas que siguen la transmisión de esta edición de CADE 2021. Ana María, justamente por tu posición, cuéntanos, ¿cómo potenciamos a las micro y pequeñas empresas en este país, en el Perú? Mariana, el Perú es un país de empresarios. La empresa privada construye nación en cada una de las provincias a nivel nacional
En esa línea, hablar del tejido empresarial peruano es hablar de los millones de micro y pequeñas empresas que día a día generan el sustento y el autoempleo para millones de peruanos. Nos referimos a los artesanos que resaltan el arte milenario de nuestra cultura en la costa, sierra y selva. Los bodegueros, que en el peor momento de la pandemia siempre han estado dispuestos a atender a nuestras familias los 7 días de la semana. También nos referimos a las pymes manufactureras, que con el cierre de las operaciones quedaron en la incertidumbre total, y a los miles de restaurantes y albergues turísticos que pasaron más de un año sin ingreso alguno. Las MIPES, Mariana, representamos el 99.6% del total de empresas formales en la economía del país. Por lo tanto, somos la principal fuente de generación de empleo y riqueza. La pandemia nos ha golpeado también a todos. Muchas pymes continuarán por un tiempo largo en un proceso de recuperación y otras miles han transitado la informalidad. Por todo esto, necesitamos actuar inmediatamente pensando en ellas. Los efectos de la crisis económica, como era de esperarse, impactaron en el indicador de la informalidad. En el 2020, la informalidad tributaria de las MIPES, medida a través de su registro en SUNAT, señalaba que ascendió a un 85%. Entonces tenemos ahí que 8 de cada 10 MIPES actualmente en nuestro país son informales. Esto es un problema muy fuerte. Es claro que este escenario es preocupante y alarmante. Incluso antes de la pandemia, el Perú ya evidenciaba problemas de informalidad sumamente importantes. El primer gran paso para comenzar a potenciar a los millones de micro y pequeñas empresas es reconocer su importancia. No podemos seguir siendo invisibles ante los ojos de las autoridades. Las MIPES necesitamos políticas de reactivación eficientes que nos permitan funcionar al 100% de nuestras capacidades productivas. Requerimos el ordenamiento de la diversidad de instituciones y programas que existen en el Estado para impulsar el desarrollo productivo. Planteamos la necesidad de un esfuerzo público-privado para reactivarla y que puedan acceder a mercados nacionales o internacionales, capacitación en tecnología, digitalización de nuevas tendencias, entre otros mecanismos. Necesitamos además que nuestros planteamientos sean escuchados. Eso es lo más importante, y contar con la participación de gremios y asociaciones pymes sentadas en los diferentes espacios gubernamentales, sea el MEP, sea MICETUR, sean otros ministerios. Es importante resaltar que si bien existe un viceministerio de la MIPE dentro de Produce, el sector requiere que se fortalezca esta instancia al frente de un ministro de larga permanencia. Las MIPES necesitamos de la integración y el alineamiento de las políticas y programas para evitar duplicidad de esfuerzos. Desde la Asociación PYME Perú y desde los gremios que representamos, nos hemos comprometido con los principios que se promueven en esta edición del CADE. Todos los principios son fundamentales, sin embargo, quisiera referirme rápidamente a las cadenas productivas. ¿Cómo promovemos relaciones de largo plazo entre los actores de las cadenas productivas? Acá el eje es la confianza. Y la confianza se construye en base a la transparencia y al trato de igual a igual. Se trata de un ganar-ganar, donde la gran empresa debiera comprometerse en el pago oportuno a sus proveedores, así como al desarrollo de capacidades, por ejemplo, con programas de mejora de la calidad, mientras que las pequeñas empresas aumenten su capacidad productiva. Asimismo, ¿cómo promover la descentralización de las operaciones? Acá hay una sola respuesta. El crecimiento de las operaciones de las grandes cadenas y grupos empresariales tienen que ir de la mano con los actores de la pequeña empresa local. Un gran proyecto minero energético o de infraestructura debería incluir un componente de desarrollo económico local, activando a las MIPES de las localidades donde opera y genera su crecimiento. Para concluir, considerando que la actual crisis económica del país requiere de manera urgente atender la reactivación económica, necesitamos impulsar un plan nacional MIPE mediante la acción directa del Ejecutivo y el Congreso y de la mano de las grandes empresas. Las micro y pequeñas empresas nos comprometemos hoy día y reiteramos nuestro compromiso de seguir construyendo país, generando empleo, actuando con integridad, respetando la ley y cuidando a la madre naturaleza. Desde la Asociación PYME Perú hacemos un llamado a la acción en la construcción de un país fuerte, sólido, abierto a las libertades empresariales y a la inversión. No nos pongamos de costado. Hoy nuestra patria nos necesita más que nunca. Hoy
Reafirmamos nuestro compromiso con el país, manteniendo siempre el interés de sumar esfuerzos en beneficio de todos los peruanos, de los que más nos necesitan, los de extrema pobreza. Nosotros sí sabemos que el éxito de las MIPES es el éxito del Perú, Mariana. Muchísimas gracias. Ana María, qué pasión transmites. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo hemos subestimado lo importante que son como motor de desarrollo, de generación de progreso y bienestar, nuestras MIPES y pymes? Tenemos que reconocer que somos un país de empresarios, millones de empresarios, que estamos moviendo este país. Y lo que necesitamos es mejorar nuestra productividad, tener apoyo para mejorar la productividad, pero también trabajar mejor entre nosotros, entre empresas grandes, medianas y pequeñas. Muchas gracias, Ana María. No, gracias a ustedes. Ahora vamos a conversar con Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate, Alejandro. Bueno, mi nombre es Alejandro Fuentes, soy el presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Perú y desde la ciudad de la Eterna Primavera le mando un fuerte saludo a todos las cadeístas y por supuesto a todos los productores agrarios del Perú. Alejandro, a ti te toca hablar sobre cómo es ese compromiso con los trabajadores que está embebido en los 10 principios. Bueno, el primer principio está relacionado con definir qué es un trabajo digno y como bien lo dice la frase, un trabajo digno es donde se respete la dignidad de las personas y de una manera integral y por ende el trabajo debe desenvolverse en un ambiente adecuado que va bastante más allá de la infraestructura o el ambiente donde uno trabaja. Debe incluir un buen trato, tener los recursos, las herramientas para poder hacer bien el trabajo que se me ha encomendado y un ambiente en donde se valore la diversidad y se respeten las diferencias de género, culturales, ideológicas, entre otras. Y esto me lleva a la importancia que tenemos todos los empresarios de darle una guerra frontal a desterrar la discriminación en los centros de trabajo. Considero que la mejor forma para ello es con el ejemplo, no hay de otra. Si los líderes no premian a aquellas personas que son capaces de aceptar a las personas como son, y peor aún, si los líderes no castigan los actos de discriminación, terminan siendo cómplices y van a terminar avalando la discriminación en sus áreas de trabajo o empresa, generando un clima laboral inadecuado y por ende poco productivo. ¿No? Es decir, hoy los empresarios debemos actuar de manera proactiva, defendiendo desde nuestras organizaciones los derechos humanos y laborales de todos los colaboradores. Idealmente debemos implementar mecanismos que validen que dentro de nuestras empresas los derechos humanos y laborales se vienen respetando. Hoy en día existen diferentes herramientas diseñadas por terceros que nos permiten validar que ello viene ocurriendo. Un ejemplo de una herramienta es, a nivel de lo que viene a ser género, es Gender Lab, ¿no? Y ustedes pensarán, Alejandro, todo lo que tú dices suena muy bien, muy bonito, pero ¿cómo eliminamos esas malas prácticas que afectan los derechos humanos, laborales dentro de nuestras empresas? Creo que el primer paso es reconocer que dentro de mi empresa puede estar ocurriendo situaciones en donde los derechos laborales humanos no están siendo vulnerados. Como en el caso de la drogadicción, el primer paso para salir de ella es reconocer que tienes un problema con las drogas. Aquí pasa algo muy similar. El paso 2 es identificar dentro de la organización la existencia de las mismas y la intensidad en la que se vienen dando. De ser posible, les recomiendo contratar a un tercero independiente para que los apoye en este proceso. En un paso 3, entender las razones por las cuales dichas situaciones se vienen dando. Un análisis causa-raíz. Empezar por aquellas que son las más relevantes. Como paso 4, diseñar mecanismos para evitar que dichas situaciones no sigan sucediendo, promoviendo, incentivando comportamientos y castigando otros. Incluso, de ser necesario, con el despido de aquellas personas que no comulguen con el respeto de los derechos humanos y o laborales, ¿no?, que se dan en la empresa. Asimismo, brindar regularmente capacitaciones a los colaboradores sobre estos temas. Como un quinto paso, implementar mecanismos amigables y confiables, en donde situaciones de este tipo
puedan ser denunciadas por los colaboradores. Y paso 6, regresar al paso 2 y con cierta frecuencia hacer este análisis que le acabo de mencionar. Nuevamente, resalto que algo muy importante es predicar con el ejemplo, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro país, una forma muy común de vulneración de derechos lo vemos a diario en los millones de peruanos que trabajan en la informalidad. Es por ello que todos los empresarios debemos estar 200% comprometidos en promover la formalidad en nuestros sectores. Sin formalidad, difícilmente podemos hablar de dignidad. La formalización implica que los derechos humanos y laborales de los colaboradores sean respetados. Una de las principales causas del paro agrario del año 2019 fue el alto grado de informalidad en nuestro sector y la precariedad de los derechos laborales y humanos de las personas que trabajaban en esas empresas pseudo formales o informales. El principal enemigo del desarrollo de la agricultura formal en el Perú no son otras empresas agroindustriales en otros países, sino las empresas informales que existen en el Perú. En muchos casos, vecinos nuestros, los cuales vulneran sistemáticamente los derechos de los trabajadores. Un ejemplo de cómo promover la formalidad es lo que venimos haciendo en ADAP, en donde hemos empezado un proceso de auditoría a nuestros asociados de manera aleatoria con una empresa tercera para asegurar que éstas estén cumpliendo con el código de conducta y los principios de ADAP. Adicionalmente al rol que pueden jugar las empresas y los gremios en la promoción de la formalidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la SONAFIL, juega un rol sumamente importante en fomentar el crecimiento y la promoción del empleo digno, en fomentar el crecimiento de la formalidad y en la guerra frontal contra las malas prácticas que pueden tener algunas empresas pseudo formales o informales. Alejandro, viene mi gentil recordatorio. Está sobre los 4 minutos. Sí, perdón. Ya está sobre los 4 minutos. No, para terminar, sí. ¿no? Solamente quería decir, ¿no?, que existe una frase típica del libro de negocios en la que las empresas, ¿no?, para poder ser sostenibles requieren ser capaces de tener una oferta de productos o servicios diferenciada y que la misma sea valorada por el mercado. Sin embargo, los que hacen que esa diferencia y que esa oferta sea valorada son las personas que trabajan, que son parte de nuestras empresas. La calidad y el nivel de diferenciación de trabajo que podamos realizar depende de la calidad de los colaboradores que tengamos, ¿no? Y sobre las habilidades y competencias que estas personas que conforman nuestras empresas. Bien, es altamente probable que un colaborador que tiene las habilidades y competencias para desarrollar un muy buen trabajo sea un colaborador que contribuye con el valor que genera a las empresas para que sean sostenibles. Es un colaborador que se sienta realizado profesional y personalmente. Por ello es clave que las empresas inviertan en capacitar a sus colaboradores. Alejandro, me da pena interrumpirte porque me parece que ese es uno de los principios más importantes, pero se nos acabó el tiempo. Efectivamente, las empresas son entidades humanas, esencialmente humanas, y es cuidar, valorar y capacitar a nuestros trabajadores lo primero que tenemos que hacer para asegurar que seamos empresas sostenibles. Gracias, Alejandro. Vamos con Juan Fernando. Juan Fernando, ¿cómo estás? Preséntate. Estás en mute. Buenos días, Mariana, y a todos los cadeístas. Mi nombre es Juan Fernando Correa, soy presidente de Comex Perú. Es un gusto estar con ustedes hoy día. A ver, Juan Fernando, ¿cómo atendemos y nos relacionamos con nuestros clientes y consumidores en estos principios? Bueno, estos principios creo que van a hacer un cambio realmente importante, o tenemos que internalizarlos para hacer un cambio realmente importante en la manera como manejamos nuestras empresas. Los principios 7 y 8 del documento que estamos emitiendo hoy día están enfocados en asegurar la mejor experiencia de los clientes y consumidores, así como actuar de manera correcta en el mercado. Todos sabemos que la pandemia nos ha cambiado radicalmente la forma como trabajamos y la forma como servimos, atendemos y tenemos las relaciones con nuestros clientes y consumidores, ¿no? Si a eso le añadimos una situación política claramente complicada y muy distinta a la que hemos vivido en los últimos 30 años
Es claro que no podemos llevar adelante nuestros negocios, nuestras empresas, como siempre lo hemos hecho. O sea, no estamos en una situación de business as usual, ¿no? Hoy, más que nunca, tenemos que tener un foco muy cercano con todos nuestros stakeholders. Acabamos de hablar de los trabajadores que son definitivamente stakeholders principalísimos de nuestras organizaciones, ¿no? Pero también es crítico el desarrollo de relaciones mucho más profundas y constructivas de largo plazo con nuestros clientes, ¿no? Cuando miramos los últimos 20 años, las empresas en el Perú han crecido de manera espectacular, o sea, no cabe duda. Hemos todos salido a buscar los mejores resultados posibles años tras año, ¿no? Y ese proceso además ha permitido crear millones de puestos de trabajo formales. Indudablemente ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de los peruanos. Sabemos que hay brechas que cerrar, pero definitivamente la competencia, este entorno competitivo nos ha hecho siempre, continuamente ser mejores, exigirnos. Nos ha obligado a cuestionarnos y a apuntar a ser cada día una mejor organización. Y es en este mundo competitivo realmente en donde se producen las mejores experiencias para los clientes, no cabe duda. Sin embargo, tenemos que reflexionar porque como país claramente tenemos muchos problemas de cómo atendemos a nuestros ciudadanos. Y tenemos que brindar muchas mejores experiencias a las personas, a los clientes, a los consumidores. O sea, para partir, el entorno en que vivimos es muchas veces hostil y agresivo. El tráfico en las ciudades o el trato que reciben los ciudadanos, nosotros, todos, muchas veces en instituciones públicas, ¿no? En donde claramente cuando uno observa esto desde afuera, lo que vemos es una cultura alejada del respeto a las personas. Y no podemos acostumbrarnos a eso. Por eso desde el sector empresarial, con el trabajo que hemos hecho para elaborar estos principios, estamos tomando el reto de cambiar esa cultura de mal servicio por una de respeto y buena atención. Yo sé, no es fácil y no será inmediato. La gran mayoría de empresas, sobre todo las que están en mercados altamente competitivos, ya tienen ese compromiso incorporado porque si no pierden mercado. Pero tenemos que ir mucho más allá y no solamente asegurar el servicio correcto para convertir en el mercado, sino también crear esa cultura, ¿no? Trabajar en crear una cultura distinta que nos permita generar relaciones duraderas y más profundas con nuestros clientes, con nuestros consumidores y los ciudadanos en general para el largo plazo. Es verdad, las empresas muchas veces cometemos errores o tenemos fallas. Es natural y va a suceder. Y esas fallas y errores generan reclamos. Y eso no va a desaparecer, a pesar de las mejores intenciones de las empresas. Muchas tienen cientos o miles, incluso millones de interacciones diarias con sus clientes. Sobre todo ahora en el mundo digital es cada vez más intensas las interacciones. Y sin embargo, bueno, las posibilidades de error son grandes, siguen apareciendo situaciones que nos complican o en el mundo digital, ataques cibernéticos en donde las empresas tienen que salir a cubrir y a responder por ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, el asunto en realidad es cómo resolvemos los problemas y cómo damos una atención de confianza a nuestros clientes. Conozco el caso de una institución financiera que decidió salir completamente de la lista de las más reclamadas y lo logró a partir de estar convencida que un reclamo no era un papel o un número, sino una relación que se necesitaba reconstruir. Y es en ese espíritu que asumimos hoy día el compromiso de ofrecer mejores servicios y mejor atención con nuestros clientes, ¿no? Gracias, Juan Fernando. Se acabó el tiempo, lo siento mucho. Tenemos que respetar el tiempo de la sesión, pero quiero rescatar dos cosas de tu presentación. Es este reconocimiento de que en el liderazgo empresarial actual se requiere intención y empatía. Estas son las dos, y tiene que ser auténtico. No puede ser de otra manera. Muchas gracias, Juan Fernando. ¿Cómo no? Gracias a ti. Vamos con Lorena. Hola, buenos días, Mariana. Lorena, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
Lorena, perdón, preséntate, por favor, rápidamente. Y soy Lorena Sandoval, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Cajamarca, que es la quinta región más pobre del país y la alegría del Perú. Pero queremos dejar de ser solo la alegría y ser una región desarrollada. Desde aquí los saludamos. Muchas gracias. Muy bien, Lorena. Dime, ¿cuál es la naturaleza de las demandas al gobierno como empresarios? Los empresarios demandamos condiciones adecuadas para desarrollar nuestras actividades. Lo primero, paz social. Y para lograrla tenemos que abordar los conflictos de raíz, enfrentando las inequidades, las brechas que se originan, por un lado, en la falta de una educación de calidad que pueda nivelar el tablero para todos y todas, y por el otro, en los procesos de corrupción que se llevan algo más del 15% del presupuesto nacional. Ayer en alguna participación en el CADE vimos que en el 2020 un equivalente a 23.000 millones de soles se perdieron en procesos de corrupción. Pensemos cuántas escuelas, kilómetros de carreteras, postas médicas podríamos construir con estos miles de millones de soles. En nuestro país, un joven que egresa de un colegio público en Cajamarca con un nivel de comprensión lectora y matemática por debajo del promedio nacional, ¿cómo compite con alguien egresado de un colegio público de Lima o de otras regiones? En mi región, solo 4 de cada 10 jóvenes terminan su educación secundaria formal. ¿Cómo hacen estos jóvenes que no han logrado concluir ni su educación básica para competir por un puesto de trabajo con jóvenes de otras regiones? Nuestros niños en el campo tienen que caminar varias horas para llegar a sus lugares de estudio y, como lo mostraron los noticieros durante la pandemia, no cuentan con sistemas de agua potable o alcantarillado. Tienen que buscar dónde hacer sus necesidades en el campo, con el riesgo siempre presente de que puedan ser atacados por un animal, por alguna mala persona, sufrir un accidente. Imaginémonos qué pasaría si nuestros hijos tuviesen que estudiar en estas condiciones. Nos quedaríamos callados. Los empresarios demandamos que el Estado implemente políticas para desarrollar un sistema educativo que acreciente el capital humano de calidad en nuestras regiones. Nuestras actividades productivas se desarrollan generalmente en espacios geográficos donde el Estado nunca ha llegado, donde una mujer, para poder dar a luz de manera segura, tiene que caminar varias horas y a veces días, porque no existe una posta médica cerca de su vivienda y cuando existe no cuenta con el personal calificado que pueda atenderla. No es raro que en nuestras regiones nuestras mujeres y niños mueran en el momento del parto. Y es muy común que los pobladores vuelquen todas sus frustraciones, necesidades y expectativas en la esperanza de que las empresas lo solucionemos. Pero las empresas, por más esfuerzo que pongamos, no podemos sustituir a un Estado ausente, a gobiernos locales que prefieren construir estadios antes que sistemas de agua potable o alcantarillado. Las empresas no podemos sustituir el trabajo de gobiernos regionales que, a pesar de tener presupuestos importantes, no avanzan con su ejecución, o lo que es peor aún, como se ha visto en algún momento en Cajamarca, dejan que el presupuesto se pierda en procesos de corrupción, afectando principalmente a las familias de menos recursos. El Estado tiene que estar presente en todas las regiones del país. En el Perú, cada 90 minutos desaparece una mujer, una niña o una adolescente, víctimas de trata, violencia, personas que la mayoría de veces viven en condiciones de pobreza, sin posibilidades de acceder a un sistema educativo, de salud, de justicia, que les pueda dar oportunidad de tener una vida digna. El Estado peruano está en deuda con las mujeres de este país. Los empresarios demandamos políticas que puedan saldar efectivamente esta deuda. El empresariado formal, Mariana, en nuestro país, desde la empresa más pequeñita hasta la más grande, paga sus impuestos y paga sus impuestos para que con estos recursos se puedan generar condiciones de desarrollo para todas las personas de este país. También generamos empleos de calidad, implementamos programas de responsabilidad social. Ya hay algunas zonas en las que incluso intentamos compensar la falta de la presencia del Estado, brindando los servicios que el Estado no puede brindar.
Eso lo hacemos con mucho amor, con todo el amor del mundo, intentando de alguna manera retribuir todo lo que este hermoso país nos ha dado. Pero requerimos que el gobierno peruano nos ayude, generando confianza, generando paz, estabilidad, haciendo el trabajo que le toca hacer, guiándose de una meritocracia, protegiendo a los más necesitados, implementando mejores servicios para la población, distribuyendo de la mejor manera la riqueza que nosotros producimos y en especial entre los que más lo necesitan. Lorena, has tocado unos puntos de dolor terribles, que estoy segura ha tocado el corazón de todos los que estamos escuchando, que te hemos escuchado, que son puntos de dolor que nos duelen a todos los peruanos. Entonces, sí, yo sí creo que es importante que los empresarios alcen su voz para demandar que el Estado cumpla con proporcionar a nuestros conciudadanos servicios básicos de calidad y oportunidades para forjarse esa vida digna. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Ahora, gracias. Vamos ahora con Oscar, la última intervención. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Estás con mute. Ya, ahora sí. Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Preséntate igual. Bueno, Oscar Caipo, sirvo en el rol de presidente de CONFIEP, gremio cúpula en 10 sectores de la economía. Soy también presidente de Empresarios por la Integridad y en mis tiempos libres soy presidente y socio principal de KPMG. Muy bien, Oscar. A ver, ¿cómo vamos a asegurar que los empresarios cumplimos con estos compromisos? Bueno, Mariana, queda claro y evidente de las discusiones en estos 3 días y las intervenciones que el Perú nos necesita hoy más que nunca, ¿no? Debemos comprometernos para responder a la altura de las necesidades. ¿Y cómo hacerlo? Primero, escuchando auténticamente a nuestros públicos de interés, entendiendo que tienen mayores expectativas de las empresas que van más allá de invertir, generar empleo formal y pagar impuestos, y siendo más conscientes que debemos generar aún mayor impacto en el país con crecimiento más inclusivo que ayude a cerrar las brechas sociales con prioridad. Y esto, como ha sido mencionado, comienza por casa, ¿no? Como dijo Alejandro, comienza con los trabajadores. Necesitamos fortalecer la relación con los trabajadores. Como también mencionó Juan Fernando, necesitamos construir relaciones de confianza y transparencia con nuestros clientes y consumidores. Y como también ha sido mencionado, tú al inicio también, Mariana, debemos hacerlo siempre con integridad, con principios, valores y mostrando una conducta empresarial responsable que incluye cuidar nuestra casa, el medio ambiente. Si no somos íntegros, nuestro impacto no vale nada y no recuperaremos la legitimidad que requiere el sector privado. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos trabajar articulando con el Estado y las organizaciones sociales para poder sacar al país adelante de este momento tan difícil. Y aún más importante, debemos comprometernos con acciones concretas que generen impacto medible y no solo con discursos. Permítanme compartir algunos ejemplos de acciones concretas que venimos promoviendo desde las empresas y gremios que conforman CONFIEP. Por ejemplo, Ana María lo mencionó, estamos trabajando para ayudar a las pymes a reactivarse y a crecer, con, por ejemplo, pago voluntario 30 días, que varios gremios que conforman CONFIEP se adhirieron. O Asociación Pyme Perú trabajando con ASBank para generar iniciativas de educación e inclusión financiera, o la plataforma de compras pymes que los otros 21 gremios que conforman CONFIEP van a poder comprar de las pymes, ayudar a reactivarse. O saliendo del IMI, llevar desarrollo y bienestar a las regiones que más lo necesitan, articulando con gobiernos regionales, municipales y las cámaras de comercio regionales. Coordinamos mucho y estuvimos en Cajamarca recientemente y dejamos una mesa de turismo instalada para ayudar a reactivar ese sector. Y también estamos implementando una mesa de trabajo para ayudar a reactivar e integrar y desarrollar e integrar la agroexportación. Alejandro estuvo ahí también
y en el circuito del norte que tiene tanto crecimiento y éxito, ¿no? Debemos fomentar también espacios de diálogo y consensos como el que estamos haciendo con las Naciones Unidas en las regiones, o el diálogo tripartito entre gobierno, trabajadores y empleadores para buscar justamente resolver uno de los principales problemas, que es la informalidad, que afecta a 13 millones de trabajadores y sus familias que no cuentan con apropiada protección social. Por eso debemos tender puentes, dialogar, escucharnos más, ser propositivos y así construir la confianza que necesitamos como país. Pero también debemos alzar la voz cuando es necesario apuntar algo que no está bien y proponer soluciones. Y esto lo debemos hacer tanto con el Estado y también con los empresarios y los gremios que no estén actuando como deben hacerlo. Empresa privada, Estado y sociedad debemos comprometernos para poner al Perú primero, a las personas y sus prioridades al centro y buscar unidad, no polarización, para poder trabajar juntos y así generar desarrollo y bienestar para todos. Todos somos el Perú. Si al Perú le va bien, todos estaremos mejor. Ahora tú, Mariana, estás con el micro apagado. Perdón, ahora sí vamos a demostrarlo, lo vamos a demostrar unidos, con integridad y con hechos, no declaraciones. Gracias, Oscar. Muy bien, quiero agradecer la participación de los 7 representantes de esta mesa redonda. Pueden encontrar el documento de estos 10 principios que está publicado en la web de IPAE. En estos 10 principios, en este documento se recoge lo que somos los empresarios, estos millones de empresarios en el Perú, a qué aspiramos, la situación que estamos enfrentando, que es un contexto muy difícil, las demandas que tenemos para la solución de estas brechas sociales y para aumentar la productividad de los pequeños y medianos empresarios, y finalmente los compromisos que estamos asumiendo de contribuir con nuestra participación, con los otros agentes de la sociedad, a un Perú de oportunidades para todos. Voy a cerrar la sesión con estas estrofas. Tengo el orgullo de ser empresario peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Así es mi raza, noble y humilde por tradición, pero rebelde cuando coactan su libertad. Ricas montañas, hermosas tierras, es mi Perú. Muchas gracias.